regresando al tema, pues les digo que estas señales que van a estar contenidas en esa proteína, pues van a tener una secuencia de aminoácidos que van a ser específicas. Para las proteínas solubles que están saliendo de la luz del retículo endoplasmático, pues van a ser la lisina, ácido aspartico, ácido glutámico y leucina. Entonces les mencionaba que los aminoácidos pueden tener 3 letras, las pueden encontrar con una letra. La lisina siempre va a corresponder a la letra K, por eso es K. Luego el ácido aspartico a la D, el ácido glutámico a la E y la leucina a la L. ¿Ok? Entonces, por eso siempre van a encontrar tal vez esta secuencia de aminoácidos en el extremo C-terminal, que es KD. También podemos tener proteínas de membranas residentes del retículo endoplasmático que también pueden contener este tipo de secuencia, que sería la KKXX. ¿Ok, Itzel, qué pasó? Ay, profe, disculpe, yo solamente tenía la duda de que en caso de que se fueran por accidente, ¿cómo sería eso o en qué procesos? Ok, O- es que ese proceso es, se podría decir que también es como un control de calidad. Si recuerdas, cuando vimos lo de la COP2, ahí más o menos les mostré cómo una vesícula pues se formaba, ¿no? Entonces, eso puede ser que la célula tal vez esté formando equivocadamente, esa es una, que puede ser que forme equivocadamente la proteína, que esta proteína, estoy buscando, espérame, la imagen, aquí, miren. Aquí en esta, en la parte izquierda o derecha, perdón. Ve, aquí tenemos proteínas que ya se están sintetizando. Entonces puede ser que aquí cuando se forme la vesícula, de casualidad o por accidente, pues se forme como tal la vesícula y se lleve esa proteína y que se dirija al aparato de Golgi. Pero pues como van a ser cúmulos de varias proteínas o polipéptidos pequeños, pues estos se van a ir al aparato de Golgi. Y recuerdas que cuando llegaban al aparato de Golgi, de acuerdo al video que vimos, lo que hacía era que al final se fusionaba y se liberaba todo ese contenido, que en ese caso sería el contenido con las proteínas. Si esa proteína pues tiene al inicio, bueno, en su C terminal el KDL, pues dice, no, pues te regresas. Eso es lo que puede estar pasando. También existen diferentes tipos, bueno, la verdad no lo he investigado, si a ti te late, podrías buscar si hay algún tipo de patología, no creo, porque te digo, es un control de calidad, que si tienen esa C terminal, pues se regresan. Lo que sí te puedo decir es que cuando una vez que se descubrió esto, quisieron intentarlo. Entonces, unas proteínas que no tenían esta señal, las colocaron y a otros tipos de proteínas las modificaron genéticamente y les colocaron esos 4 aminoácidos. Y una vez, y también una proteína de luz verde fosforescente para que cuando lo pusieran en el microscopio, pues se viera la ruta en la que iba a ir. Y entonces lo que descubrieron es que una vez que cuando no tenía la señal KDL, pues estas proteínas seguían la ruta normal. Pero si esta, la misma proteína que modificaron este, bioquímicamente o molecularmente más bien, con estas 4 aminoácidos, pues sí podían regresarse al retículo endoplasmático rugoso. Esa es una. La otra, eh, pues prácticamente es el ejemplo, porque mira, aquí en esta imagen que también les traigo, ve, aquí se forman como tal el COP2 con la vesícula de la membrana del retículo endoplasmático, pero como te digo, vamos a tener varias proteínas, que puede ser que entre el que se están haciendo el cúmulo de proteínas, pues ahí la otra se perdió y se metió ahí. Pero ve, aquí tenemos en rojito las que tienen esta señalización, tanto la KK, que iba a mencionar que es lisina, lisina, y otros 2 aminoácidos que X pueden ser cualquiera de los 20 aminoácidos. Una vez que se fusiona todo su contenido en la cisterna cis, ¿ve? Aquí luego lo va a reconocer y van a decir, ¿sabes qué? Pues tienes esta colita, por lo tanto se forma nuevamente una vesícula, pero ahora con COP1 y se regresa acá. La otra cuestión es que también podría estar pasando que una proteína que se sintetizó y que ya se fue de fugitiva
al aparato o la cisterna cis de Golgi. Recuerden que en la cisterna cis de Golgi también se hace una modificación posttraduccional que sería una glicosilación. Pero aunque se haga la glicosilación, va a seguir manteniendo su secuencia de aminoácidos que va a decir que se tiene que regresar. Entonces, tal vez llega al aparato de Golgi, sufre otra modificación posttraduccional para poder anexarse con otros carbohidratos y después, pues esta se vuelve a regresar gracias a la COP1, ¿no? De la vesícula que se va a regresar al retículo endoplasmático rugoso. Proteínas específicas que sigan esta ruta, sí te las debo. Yo creo que sí ha de haber algunos artículos ahorita, pero la verdad no los he leído. Insisto, si te interesa, puedes hacer también de este tema tu investigación del artículo y bueno, a mí me gustaría porque ya aprendería otra cosa. Y esa sería mi respuesta, Itzel. Entonces, solamente quédate con que son proteínas que tal vez al momento de almacenarse o, bueno, de formar la vesícula, pues se fueron ahí porque pues, se perdieron o que tal vez necesitaban hacer una modificación posttraduccional en la cisterna cis del Golgi, pero pues como tienen esta señalización del receptor CADEL con esta también esta parte de aminoácidos que es lisina o dilisina, que también lo pueden llamar, pues se tiene que regresar. Sí, profesora, gracias. Y de nada. Entonces, por eso, de hecho, en los libros que ustedes lean, o si ustedes quieren buscar, siempre solamente les van a mencionar así, ¿no? Que si es una proteína soluble, va a tener en su C terminal la CADEL, o en las proteínas de membrana, que también pueden estar residentes del retículo endoplasmático, pues la dilisina. Estas dos se las tienen que aprender, también es pregunta de examen. Esta es la imagen que bueno, ya les estaba empezando a explicar. Vean, tenemos como tal, bueno, aquí mencionan los ribosomas, porque recuerden que los ribosomas siempre van a estar anclados o adosados, algunos en el retículo endoplasmático. Aquí se sintetizan las proteínas y por lo tanto vamos a tener proteínas y también proteínas que van a llevar como tal, esta información que sería el CADEL o también pueden ser las que llevan la lisina, ¿no? Una vez que se forma, vean aquí, se forma la membrana. Como no es, bueno, cuando se empiezan a juntar SEC13, SEC21, SEC33, SAR1 y GTP y toda esta cuestión que vimos con en la COP2, para hacer como la canasta del balón de fútbol, pues se unen, pero no es totalmente específica. Vean, agarra como todo lo que se está formando y ahora sí, pues se van hacia la cisterna cis de Golgi. Una vez que llegan aquí, pues se tiene que fusionar esa vesícula con la membrana cis del Golgi, se libera el contenido y aquí vamos a tener también unas cosas que van a ser los receptores. Una cosa es el CADEL, que es la secuencia aminosídica que va a llevar la proteína del retículo endoplasmático. Pero también en la cisterna de Golgi vamos a tener algo que se conoce como receptor del CADEL. Cuando dice receptor del CADEL es porque es una proteína que va a estar anclada para poder recibir esa información de la C terminal del CADEL y ahora sí, como que tomarla, esperarse ahí hasta que se forme la vesícula y vean, cuando se va formando la vesícula, aquí se va llevando el receptor junto con el CADEL. Se forma la vesícula, pero ya saben cómo es de regreso, ahora la capita que tiene que llevar es de COP1. Se forma esta vesícula y ahora sí se regresa al retículo endoplasmático rugoso. Y es lo único que va a suceder. ¿Aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿O todo queda claro? Okay. Miren, aquí tengo nuevamente un video, vamos a verlo. Creo que es de la vesícula, también de la formación. Me parece que viene en inglés, no recuerdo. Si no van entendiendo un poquito en inglés, yo también les puedo ir, pues platicando un poco. Y además, pues es prácticamente lo que expliqué de la COP1, de la COP2, de la fusión de la vesícula, y no recuerdo si en venía el CADE. Welcome to CellClips. In this video, we will be introducing vesicle transport. Specifically, we will be talking about the formation of new vesicles through a process called budding.
While other CellClips videos have focused on protein transport from the cytoplasm to various organelles, proteins are Entonces, hasta aquí vamos bien. Dice que las vesículas siempre van a estar ayudando a la transportación dentro del citoplasma, que puede ser ya en este caso, pues ya les dije retículo endoplasmático, aquí el ERGIC y aquí pues el aparato de Golgi, y también las vesículas, puede haber otras que en lugar de ir a estos organelos, se formen en el aparato de Golgi y que éstas se dirigen hacia la membrana. also moved from one membrane enclosed space to another. This transport between organelles is accomplished through vesicles. Vesicles are membrane-bound sacs that bud off from a source membrane and fuse with a target membrane to release their cargo in a new location. The process of vesicle budding is regulated by small GTPases. If you aren't familiar with these proteins, you may find it helpful to first watch our CellClips video on GTPases before continuing with this video. First, let's walk through the general pattern of vesicle formation. Then we'll look at a few specific examples. It all begins. Perdón, chicos, es que estoy admitiendo a 2 compañeros. Pero bueno, iba en la parte de lo que yo les Receptors mencioné on the luminal side. de los receptores que se van a encontrar también en la membrana del retículo endoplasmático en este caso, cuando hablamos de la formación del COP2, que sería la GEF. Y también pues podemos tener pues varios tipos de receptores. Ahorita vamos a ver qué es el SAR y las que vimos en el video And anterior. scaffold proteins on the cytosolic side. In the lumen, cargo proteins begin to accumulate at the membrane as they bind to cargo receptors. On the other side of the membrane, the scaffold proteins begin binding with coat proteins. You can think of coat proteins somewhat like the hexagons and pentagons of a soccer ball. They have unique structure. Entonces, bueno, aquí todas las vesículas, independiente de dónde vayan, recuerden que las quad proteins serían la COP1, la COP2, que ya definimos a dónde van, pero también sería la caltrina, ¿ok? La caltrina todavía no lo vemos, pero les puedo decir que estas van a ser una capa que se le va a poner a una vesícula, pero que se va a dirigir de la cara trans del aparato de Golgi hacia los lisosomas. Such that when several proteins bind together, they naturally take on the shape of a sphere. So as the codomer assembles, the membrane is forced to curve and bubble out. Vean, aquí eso era lo que les decía. Se va formando todas las capas, pero aquí vamos a tener a las proteínas. Entonces, como se va formando todo, se hace un cúmulo de proteínas y algunas no se sabe si pues, son las que tienen que ir al aparato de Golgi o las que tienen que regresar hacia el retículo endoplasmático rugoso. Por eso es que las proteínas que se sintetizan en su C terminal de la cadena de la proteína o cadena polipeptídica, tiene KDEL o puede tener lisina. Y ya, o sea, aquí es independiente. Insisto, es como un control de calidad para decir esa proteína se fugó y no necesita ir allá, tiene que regresarse hacia el retículo endoplasmático rugoso. Eventually, the budding vesicle separates entirely from the source membrane, creating a membrane-enclosed sac full of cargo proteins. As the vesicle moves towards its target, the GTPases in the vesicle membrane slowly hydrolyze GTP. As the GTPases are deactivated, they are released from the membrane, causing the entire scaffold surrounding the vesicle to disassemble. Although all vesicle budding follows this same basic pattern, the specifics vary quite a bit depending on the type of source and target membranes involved. As an example, let's walk through the specifics of vesicle trafficking from the ER to the Golgi, which is also known as anterograde or forward transport. A protein called SAR1-GAF can be found in the ER membrane. When SAR1-GAF interacts with SAR1 GTPase in the cytosol, the GTPase becomes activated and binds the ER membrane. SAR1 GTP is then bound by adapter proteins, which recruit proteins on both sides of the membrane. First, the adapter proteins recruit cargo receptors. These receptors then bind proteins in the ER containing an ER export signal. On the cytosolic side, the adapter proteins are bound by coat protein 2, or COP2. As the COP2 codomer assembles, it causes the membrane to curve into a budding vesicle. Once the vesicle separates from the ER membrane, the SAR1 GTPases begin hydrolyzing GTP. If you recall, GTPase activating proteins, or GAPs,
often bind to speed up GTP hydrolysis. This system is unique because the coat proteins themselves include a gap, so SAR1-GTP requires no additional gap for GTP hydrolysis. Once GTP has been hydrolyzed, SAR1-GDP releases from the membrane and the scaffold disassembles. In anterograde transport, a load of proteins from the ER gets delivered to the Golgi. While most of these proteins are needed in the Golgi, some of them, such as cargo receptors, need to be recycled back to the ER. Because it is going backward, this type of vesicle trafficking is called retrograde transport. For comparison, let's briefly walk through the proteins involved. The small GTPase regulating retrograde transport is called ARF1. GEF proteins in the Golgi membrane activate ARF1, causing... Ok, hasta aquí no les había dicho, cuando es la vía retrógrada, no nada más vamos a necesitar esta proteína que va a estar unida a la membrana del aparato de Golgi, en este caso que va a ser la GEF, sino en lugar de necesitar la SAR1, aquí se le conoce como ARF1, o también se le puede conocer como ARF1. it to become membrane bound. Then, scaffold proteins bind ARF1 and recruit cargo receptors to the Golgi. Proteins in the Golgi that need to be transported back to the ER all contain a recognizable sequence of amino acids called the Entonces, aquí era KDEL. lo que les decía. Estas proteínas, aunque ya se hayan fusionado en el aparato de Golgi, si tienen estas 4 aminoácidos, se vuelven a unir, pero aquí con el receptor CADEL, y ahora sí se forma la nueva vesícula con la COP1. A ver, dejen admitir a sus compañeros. Es que los admito, traten de no salirse cuando pongo videos, si no se regresa al inicio. Vamos a adelantarle. What? Entonces hasta aquí vamos, ¿no? Lysine, aspartate, glutamate, and leucine. Proteins with the KDEL sequence are recognized and bound by cargo receptors in the Golgi membrane. Then, coat proteins in the cytosol called COP1 bind the scaffold, causing the membranes to bubble out. As the membrane becomes more curved, space is created between the lipids in the membrane. This allows gaps to bind and interact with ARF1, accelerating GTP hydrolysis. As GTP is hydrolyzed, the scaffold disassembles. That's a lot of detail about the formation of specific vesicles, so let's do a quick overview to remember the general pattern. Vesicles are used to transport cargo from one membrane enclosed space to another. They form when GEFs in a source membrane interact with small GTPases, causing them to bind the membrane. Then, adapter proteins bind the GTPase and recruit cargo receptors and coat proteins to the forming vesicle. The receptors cause cargo proteins to accumulate at the membrane inside the organelle, while coat proteins cause the membrane to curve out and eventually bud off in a newly formed vesicle. But vesicle budding is only the first step. To learn how vesicles deliver cargo to the correct target membrane, look for our next episode on vesicle docking and fusion. That's it for this video. Thanks for watching Cell Clips. Ok, chicos, entonces ahí ya sería toda la cuestión desde la COP1 y la COP2. A ver, ¿cuál iba? Ajá. Ahora sigue otra, y platicando con la misma ruta, nosotros ya vimos la COP1 y la COP2, pero si nosotros seguimos una vía anterógrada, después de llegar o terminar en el aparato de Golgi en la cara trans, pues estas se pueden formar, ya les dije, de una vesícula formada por una capa de clatrina y estas se van hacia los lisosomas, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera parte, decir qué es un lisosoma, ¿no? Porque estos lisosomas van a dar un ordenamiento y un transporte que vamos a tener ahí enzimas que van a degradar algunas proteínas. Ya les dije, otras pueden ser que se vayan en vesículas, que no van a estar por clatrina, sino vesículas que sí se van a poder fusionar con la membrana. Pero vamos a ir con la de clatrina, que serían los lisosomas. Les envié una lectura de lisosomas, que me tienen que hacer un mapa conceptual. Ahí viene un poquito más extenso
esta parte. Yo solamente voy a dar como las puntos claves de los lisosomas, ¿ok? Entonces, la primera parte, bueno, la primera es que nosotros ya lo hemos comentado, que los lisosomas son vesículas membranosas provenientes del aparato de Golgi y además de que su capa va a ser de clatrina, van a tener una cantidad de enzimas hidrolíticas. Ajá. ¿A qué se refiere una enzima hidrolítica? Bueno, pues son aquellas que son capaces de hacer una reacción para poder hacer como una ruptura en los enlaces que van a contener como hidrógeno y oxígeno dentro de esas proteínas, ¿ok? Recuerden que los aminoácidos, pues siempre vamos a tener este tipo de elementos, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno y bueno, otros, ¿no? Entonces, estas enzimas hidrolíticas es lo que van a hacer, pero se necesita también como agua para que se pueda realizar en algunas ocasiones, algunas que son más como enzimas, que también hacen como esa función, que no necesitan agua, también vamos a encontrarlas dentro de estos lisosomas. Estas enzimas van a estar sintetizadas en un conjunto y se le conoce como hidrolasas ácidas, ¿ok? Vamos a ver por qué se le conoce a estas enzimas como hidrolasas ácidas, porque resulta que el pH que se tiene dentro de los lisosomas va a ser muy ácido, ¿ok? Ustedes en su clase de bioquímica ya vieron lo que es ácido y base. Sí, Ok, ¿me podría decir alguien qué es un ácido? Ok, Anel, por favor. el ácido es una sustancia que contiene mayor concentración de hidrogeniones. De hidrogeniones, o también a veces le llaman protones, pero muy bien, estos hidrogeniones. Pero si nosotros nos vamos por definiciones, porque cuando se da todo esto del pH, inicia por Arrhenius, que lo que está haciendo es utilizar agua. Ve que el agua, si nosotros solamente vemos las moléculas, bueno, no las podemos ver, pero lo que está sucediendo es que es H2O y el oxígeno pues es muy electronegativo. Entonces muchas de las ocasiones puede ser que si tenemos dos moléculas de agua, una molécula se mantenga solamente con un OH y el otro, ese oxígeno sea muy ganón y se tome hasta dos hidrógenos y haga tal vez no es un puente, no es nada, es más como una mini interacción de un momento para hacerlo más positivo, ¿no? Se hace positivo ese hidrogenión, que sería un H3O, que sería un hidrógeno que tiene 3 y un oxígeno 1, y el OH. Y entonces el que tiene más hidrógenos dijo que era un ácido, y el que tenía menos hidrógenos, pues era una base. Después vino otra persona, que fue Brosten-Lowry, y Brosten-Lowry lo que hace es dar una definición nuevamente de una base y de un ácido, pero esto en base a los hidrógenos, ¿no? Arrhenio solamente era en la molécula de agua. Viene Brosten-Lowry y él dice acerca de los hidrogeniones o de los protones, ¿no? Entonces dice que un ácido pues va a ser el que puede aceptar estos hidrógenos, que en su molécula va a tener más hidrógenos, si tiene más, pues va a ser el ácido, ¿no? Entonces va a aceptarlos. Y una base va a ser aquella que puede donar, ¿no? Donar esos hidrógenos. Después viene Luis, y Luis en lugar de o Lewis, él da otra definición también de ácido y base, pero en esta ocasión, en lugar de hablar de los hidrógenos o de los hidrogeniones, él habla sobre los electrones, ¿no? Y ve a estos electrones también cómo se pueden estar, no, por decirlo así, como disociando o llevando una molécula que pueda agarrar esos electrones y otra que lo puede aceptar, ¿no? Entonces, en este caso de los lisosomas, esa parte del pH donde vamos a tener mayor cantidad de protones, le va a dar una característica principal que va a ser que ahí se pueden contener esas enzimas que son las hidrolasas. Y al tener ese pH, ahorita vamos a ver cuál es su pH, al tener ese pH ácido,
que va, recuerden que ácido, si hablamos de una escala de pH, recuerden de un pH de 7 es un pH, ¿alguien se acuerda? Neutro. Un pH neutro. Si tenemos un pH de 7, de 7.1 a 14, estaríamos hablando que es pH alcalino. un pH alcalino o una base, muy bien. Y si tenemos de 6.9 hacia abajo, hacia 0, casi nadie tiene, sería un pH ácido, muy bien. Entonces, gracias a este pH que va a menor, obviamente vamos a hablar de un pH menor a 7, va a permitir que esas enzimas que se contengan tengan la actividad óptima para poder hacer la hidrólisis de algunas proteínas. Y por eso, en muchas ocasiones dicen los lisosomas van a estar rompiendo y van a estar haciendo la degradación, ¿no? Y es gracias a estas moléculas y al pH. Si se tuviera un pH más alcalino, esas enzimas no podrían estar haciendo su función. Entonces, ese es un factor muy importante de los lisosomas. Otra cosa ¿Cuál es el valor del pH, maestra, ¿sí? de los lisosomas? ¿Perdón? ¿Cuál es el valor del pH de los No, lisosomas? sí, es que vamos a ir en eso. Voy a darles así y ya después lo voy a pasar, pero es un pH que es más o menos oscila como entre el 5. Otra cosa es que también tendrán que saber el pH fisiológico, ¿no? El pH fisiológico es de 7.4. Es que va variando y también depende de dónde lo tengamos, ¿no? Por ejemplo, igual en la saliva podemos tener también un pH más básico, un pH también un poquito más ácido, dependiendo. Ahí va a haber muchos factores. Una es de la saliva, si estamos hablando de la mañana, si acabaron de consumir algún alimento, si ese alimento era básico o si ese alimento era ácido. Después también puede haber otra cosa, por ejemplo, en el estómago. En el estómago pues vamos a tener igual un pH ácido. En el intestino vamos a tener un pH más alcalino. En la sangre pues vamos a tener un pH entre neutro y un poco alcalino. Y dentro de la célula, si no estamos hablando de un sistema bien endomembranoso o de todos los que en el citoesqueleto o el citoplasma, en el citoplasma pues igual se va a mantener como ese pH fisiológico que va como de 7.4. Entonces por eso cuando vemos los lisosomas, vemos que ahí sí se pueden contener estas enzimas y gracias a que va a descender hasta un pH de 5. Y esto, bueno, a veces no lo toman mucho en cuenta, bueno, las personas cuando hacen sus experimentos, ya estoy hablando de alguien que se quiere dedicar más hacia la ciencia, investigación en biología celular o molecular, y entonces el pH, ustedes ya también vieron esa propiedad de los aminoácidos, ¿no? Que los aminoácidos, pues van a tener esa propiedad de que pueden volverse ácidos o se pueden desprotonar o protonar dependiendo del medio en el que se encuentren, si se encuentran en un medio alcalino, un medio neutro o un medio básico, ¿no? Entonces también en base a eso, pues recuerden que una proteína va a estar hecha de aminoácidos. Y si se mantiene otro tipo de pH, pues también hay que tomar en cuenta de cómo van a estar las enzimas y cómo va a estar también las proteínas cuando lleguen dentro de estos orgánulos, ¿no? Entonces, a veces luego no encuentran sus respuestas y podría ser por algo tan simple que sería el pH. Y es muy interesante. Pero bueno, regresando al tema, los lisosomas los vamos a encontrar en las células animales, va a tener una morfología variable, como ustedes aquí pueden observar. Si se han dado cuenta, cualquier tipo de orgánulo que nosotros hemos visto, todos en los libros pues se van a manejar de tal tamaño, tal forma, de acuerdo a lo que se pudo observar en un microscopio. Y también hemos visto que van a estar variando, ¿no? Va a variar dependiendo de que sí, va a ser una célula animal, pero puede ser que sea en una célula que se encuentre en el hígado, o una célula que se encuentre en un riñón, o una célula que se encuentra, no sé, en el cerebro, que estaríamos hablando de las neuronas. Entonces, dependiendo de la célula
dentro del órgano o del tejido que se esté hablando, pues también va a ser la diferencia entre cuántos lisosomas podemos encontrar, la forma de los lisosomas que se pueden encontrar y hasta los tamaños en ciertos casos, ¿no? También se pueden encontrar en las células vegetales, y en estas células vegetales se va a llevar estos procesos no como tal en los lisosomas, sino va a ser las vacuolas, ¿no? Pero las vacuolas van a ser prácticamente lo mismo que los lisosomas dentro de la célula animal. Y pues estos lisosomas pues van a poseer también receptores que van a poder reconocer a una proteína que se necesite degradar, y se va a degradar, ya les dije, por estas enzimas hidrolíticas que son conocidas como hidrolasas ácidas. Y ahorita vamos a ver que no nada más son esas. Hay un buen de enzimas que se van a contener dentro de un lisosoma. Aquí les tengo un video nuevamente para que puedan observar. Es que ya les estoy tratando de meter también video solamente para que observen, pero ya saben que ahorita se los explico también. Entonces quito mi video. Los lisosomas son partículas de tamaño intermedio entre las mitocondrias y los ribosomas, y fueron descubiertos por los bioquímicos antes de ser observados en las células. Los lisosomas son cuerpos con gran poder digestivo dentro de la célula. Ok, en la primera parte donde dice que fue primero descubierto, por bioquímicos antes de ser observados, es porque se hizo un experimento y se pudo ver que algún tipo de proteínas se degradaban con estas estructuras que después le dieron el nombre de lisosomas. Entonces ahí le dan el nombre a estas estructuras para poder degradar. Y ya después, pues se necesitaba observar, ¿no? Aunque ya sabemos que existe algo que va a degradar a esas proteínas, pero qué forma tiene, o de dónde se dirigen, o dónde están, y ya por eso después se pudo observar en el microscopio. Las sustancias químicas de estos cuerpos permanecen en el interior de su membrana. Si esta membrana reventara, probablemente toda la célula sería digerida. La palabra lisosoma significa cuerpo divisor, y funcionan como depósito de enzimas digestivas. En el siguiente diagrama se muestra el proceso de digestión celular por medio de los lisosomas. Cuando las enzimas, que están en puntos rojos de un lisosoma, se funden con el alimento que se encuentra en las vacuolas alimenticias, se efectúa la digestión celular. Después, las sustancias no digeridas son excretadas de las células. De hecho, todo el último proceso lo vamos a platicar poco a poco. Ahorita solamente le puse video de 55 segundos, pero era para que ustedes pudieran ver estos tipos de lisosomas donde se van a estar conteniendo esas enzimas, ¿no? Y ya dijimos que van a estar dentro del citoplasma. A veces están cerca de la membrana citoplasmática, y como aquí lo dice, ¿no? Imagínense, si por una extraña razón nosotros quisiéramos imaginar qué es lo que sucedería si tuviéramos pues estos lisosomas que se liberen porque explotó una célula, aquí ya estamos hablando de cosas locas, pues estas como son las principales que van a estar degradando todo lo que encuentran, porque prácticamente van a endocitar, o sea, van a agarrar así como esta manzana que yo la quiero, la tomo, la fusiono y la meto dentro de este lisosoma, y pues después va a ser ingerida. Bueno, no va a ser comida, va a ser por las enzimas, pero es lo que va a estar pasando, ¿no? Entonces podría destruir muchas de las proteínas. Recuerden que al final la célula va a estar hecha de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y de ácidos nucleicos, ¿no? Y ahí ya dependiendo de cada, bueno, de qué órgano lo estemos hablando, para ver qué es lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso del núcleo, pues ahí vamos a tener proteínas, vamos a tener ADN y vamos a tener el ARN que después se libera, ¿no? En el citoplasma, pues, ¿qué vamos a tener? Pues los ribosomas, que están hechos de ARN ribosomal, y también vamos a tener proteínas. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener proteínas del citoesqueleto, vamos a tener en el retículo endoplasmático rugoso, pues ahí que podemos tener nuevamente pues los ribosomas que se van a estar adheriendo, vamos a tener proteínas que se van a estar sintetizando, y proteínas que también van a estar ayudando al proceso de traducción y también a las modificaciones posttraduccionales.
Ahí vamos a tener también carbohidratos y también lípidos, ¿no? Porque en el retículo endoplasmático liso, pues se hace todo este proceso, ¿no? De la parte de sintetizar lípidos. En el caso del aparato de, y también en el caso del aparato de Golgi, vamos a tener nuevamente proteínas que se transportaron, proteínas que van a estar ayudando para toda la transformación, formación de vesículas y fusión y transportación. Vamos a tener carbohidratos que van a ayudar a que se unan a las proteínas para las modificaciones posttraduccionales. ¿Ahí qué otra cosa podemos tener? Bueno, pues lípidos, ¿no? Porque ahí también se pueden hacer tanto las las proteínas que se van a unir carbohidratos como ácidos grasos que también se le van a poder unir carbohidratos, ¿no? Y pues si hablamos de sus membranas, pues sus membranas van a tener hasta lípidos como proteínas, como parte soluble. Entonces, por eso cuando ustedes hablan de qué biomoléculas tiene el cuerpo, pues mencionan biomoléculas, pues bueno, bioelementos, pues en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y todo, bla, 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 bla. Y cuando dicen macromoléculas, pues ya solamente lo dividen en lípidos, en ácidos nucleicos, en carbohidratos y en proteínas, ¿no? Entonces, ustedes como ven, todo eso es lo que va a estar organizando dentro de una célula. Entonces, los lisosomas, pues al fin de cuentas, al ser al contener enzimas que pueden ser hidrolíticas, pues cualquier elemento que se encuentre de la célula, que ya dije todo lo que está compuesto, pues puede ser degradada, ¿no? Y no nada más por esta, también hay otros tipos de moléculas dentro de la célula que pueden ayudar a la degradación de compuestos, ¿no? Pero principalmente son los lisosomas, por eso aquí lo mencionaban un poco. Vamos con lo siguiente. Aquí vamos a ir con su forma de los lisosomas, definir su estructura, cómo está compuesto, ¿no? A ver, entonces se dice que un lisosoma va a tener alrededor de 5 micrómetros y su morfología es variable, quiere decir que ahí pueden ser como tipo esféricos o esféricos irregulares, entonces al ser irregulares vamos a ver como diferentes tipos de formas de lisosomas, si lo observamos en el microscopio. Otra cosa es que en el video también lo mencionaban que van a tener su diámetro pues era intermedio entre los ribosomas y una mitocondria. ¿Alguien se acuerda cuánto medía una mitocondria? ¿No? Bueno, pues estudienlo. Pero es más grande que un lisosoma, ¿ok? La definición de hidrolasa ácida, ¿ok? Ya les dije que todas las hidrolasas ácidas pues van a hacer una hidrólisis. Y vean, aquí es una reacción química que se podría ver fácilmente. Aquí tiene A y B. AB sería como la proteína o la molécula que está direccionándose hacia el lisosoma, que va a ser ahí fagocitada. De hecho, los lisosomas a veces vienen de la parte exterior de la membrana celular y son, por ejemplo, bacterias o virus que quieren ingresar y llegan a la membrana citoplasmática y atraviesan esa membrana y logran estar en el espacio intracelular. Los lisosomas lo que hacen es decir, ok, esa bacteria no es de aquí, no la conozco. Entonces van a agarrar y se la van a volver a fagocitar y ahí hacen la degradación hidrolítica y así, ¿no? Entonces, AB significa proteína, puede significar bacteria